Llega el momento de repasar qué es lo que le ha quedado a Venezuela después del proceso de Pekerman. Hoy en día le ha quedado un nuevo técnico con el Bocha Batista, de quien me dijo Gilberto Angelucci, que fue compañero suyo en San Lorenzo, que es un tipo muy capaz para sacar adelante a la selección, ojalá así sea. Pero igualmente tenemos que hacer el análisis de lo que nos dejó Pekerman. Y aunque muchos ahora se estén preguntando, ¿es que dejó algo? Sí, dejó algunas cosas que nos tienen que servir para aprendizaje también, para no volver a andar por los mismos senderos que nos terminaron de llevar a un desenlace tan vergonzoso, ¿vale? Tan penoso, no solamente para Pekerman, para nosotros también, en cuanto al fútbol se refiere. A ver, Pekerman dejó una idea de juego, un estilo, una identidad, una firma de forma de jugar de la Vinotinto. La verdad que no. No recordamos algo que quede como marca registrada del proceso de Pekerman. Algunos dirán, bueno, pero es que estuvo muy poco. Bueno, fue más de un año y algunos meses. Año que por cierto cobró por adelantado. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la etapa de Peseiro, que estuvo más o menos un año también, a quien no se le pagó desde que llegó y hubo que esperar a que él se quejara para empezar a llegar con él un acuerdo de pago y liquidar esa deuda. Pero Peseiro, en un tiempo similar al de Pekerman, sí dejó una idea de juego, que no es la idea de juego que a mí me gustaba y seguramente a ustedes tampoco. Peseiro encontró una fórmula en aquel partido contra Uruguay en el Olímpico, donde ya nos mostraba su intención de jugar con 5 en el fondo y los 4 volantes en su mayoría de corte defensivo. Entendió que lo que él podía jugar en Sudamérica con la selección de Venezuela, esa era la idea que él podía implantar, más allá de todo lo que se cansó de decir en las entrevistas, donde hablaba de la velocidad y todo aquello, bla bla. Eso no fue la etapa de Peseiro, pero dejó esa identidad y así fue como Venezuela, no solamente por las bajas, terminó jugando en la Copa América de Brasil, sino que también así jugó en la eliminatoria con Peseiro. En el proceso de Pekerman, ¿qué quedó? Bueno, un gran partido contra Bolivia, se le ganó a Bolivia por goleada, algo que sí se convierte en algo como para sentirse bien y tratar de cerrar con decoro la eliminatoria, pero ganó solo uno de la eliminatoria. Después no se pudo ni siquiera en casa contra Colombia, donde también se perdió. Nos dejó aquella separación brutal con los medios de comunicación, aquel alejar a la selección de los medios, mantenerla hermética. Esperemos que no lo repita la federación, ese estilo de línea para la cobertura de una selección. También nos dejó aquella postal, ¿se acuerdan? Cuando la subieron varios medios de comunicación, con poco tiempo de haber sido nombrado. Pekerman fue a ver un partido de la primera división de la Liga Fútbol en el Olímpico y fue tratado aquello como si se tratara de un evento extraordinario, cuando es parte del trabajo de un seleccionador. Yo recuerdo Pastoriza, que en paz descanse, vivía en Venezuela, no vivía fuera de territorio venezolano, no dirigía la selección a control remoto, pero Pastoriza vivía en Venezuela, vino a vivir a Venezuela, iba todos los domingos al Olímpico, iba al Brígido cuando había alguno que otro partido que se jugaba en el Brígido, iba a Mérida, iba a Pueblo Nuevo, iba a Puerto Ordaz, creó los módulos de trabajo con los jugadores del torneo local de lunes a jueves. Eso es trabajar y estar presente en los estadios, en los partidos del fútbol venezolano. Eso no lo hizo Pekerman. Por ahí apareció en aquel partido que sí, se viralizaron las fotos, ustedes lo deben recordar. Hubo muchos periodistas y público que estaban encantados porque Pekerman era visible. Había bajado del Olimpo y estaba allí, era una deidad viendo un partido de la Liga Fútbol cuando era su trabajo. Dentro de esos aprendizajes que nos dejó la etapa de Pekerman está ese. No hay por qué idolatrar a alguien por el tamaño de la espalda y el recorrido que tenga. Simplemente tiene que venir a trabajar, como supongo habrá llegado el Bocha Batista a trabajar, y por eso decidió que
quedarse con la selección y no irse con la parte del grupo de Pekerman que se quebró y se fue del país. ¿Qué otras cosas nos dejó Pekerman? Aquella famosa etiqueta que desde algunos escritorios se implantó y se hizo común. Dejen trabajar a Pekerman. Qué aburrido cuando la gente quería saber de la selección, o los medios querían saber algo de la selección, o enterarse de quiénes iban a ser los convocados sin que fuese la selección a la que iba a enfrentar Venezuela la que nos diera la información, sin tener que llamar a los jugadores para saber a quiénes habían convocado o no. Pero había algunos que no, es que está bien, dejen trabajar a Pekerman. Miren todo lo que trabajó, trabajó un montón el hombre, trabajó muchísimo. Fue un partido en el Olímpico, dirigió algunos partidos y no daba información a los medios y fue muy hermético. Trabajó tanto y estaba tan comprometido que se largó. Tan simple. Se largó para seguir del lado del escano. Tiene mucho que aprender el venezolano con esta situación. No es solamente decir que Pekerman nos dio resultados, no sé cuáles son los resultados que dejaron, porque los amistosos son esos, son amistosos. Los resultados están en procesos, en una idea de juego, en el mejoramiento de un jugador al cual le encontraste asignaciones adicionales. Eso no se vio en el proceso de Pekerman. Tal vez no hubo el tiempo suficiente para que él trabajara. Yo creo que sí, que algo se debió haber visto y no se vio. Podían pensar algunos, bueno, pero lo que se logró en el Esperanzas de Tulón, un torneo invitacional, ciertamente, algunos jugadores destacaron, como Telasco Segovia, por ejemplo, como Chacón, pero ese era el grupo que llevaba el Bocha Batista, no Colochini. Dentro del proceso de Pekerman, otra de las cosas que nos dejó Pekerman fue haberle dado la oportunidad a Colochini de dirigir un equipo por primera vez en su vida, una selección, para aprender. Venezuela se convirtió en el ratón de laboratorio para que alguien se fuera puliendo como técnico de una categoría sub-20. Hay pocas conclusiones que sacar del proceso de Pekerman. Poco y nada nos dio. Las mayores conclusiones creo que son para nosotros, los venezolanos. Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ver el trabajo de un entrenador, nuestra forma de esperar la información y de buscar la información. Y lo más importante, no idolatrar. Ese es su trabajo. No porque un técnico se aparezca en la cancha, ya es el más grande de todos. Esa grandeza hay que probarla con trabajo. Y a Pekerman, pues no le llegó la forma de demostrarlo. Duélale al que le duela.